Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar el panorama epidemiológico de mpox, ¿no? En un año o en unos últimos meses donde el mundo está relativamente agitado, hemos visto lo que está pasando con las cuestiones de guerra en Rusia y Ucrania, que ya lleva algunos meses, lo que está pasando en la Franja de Gaza, y lo que pasa, por ejemplo, en Sudán con esta parte de las guerrillas y procesos migratorios de miles de personas que condiciona que los procesos sanitarios pues continúen y sean condicionados por cada una de estas circunstancias, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de mpox, como les decía, y es curioso, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que su primo, la viruela, esta viruela legendaria, ha sido la única enfermedad erradicada, pues ahora este nuevo virus o este virus emergente ha causado ya por segunda vez en menos de 3 años emergencias que se han catalogado como ESPIs, que vamos a ver a continuación un poquito. Primero, de manera general, mencionarles que la enfermedad está causada por un virus de ADN de cadena doble del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae, que tiene que ver todo con esta viruela legendaria. Este virus había sido o es endémico en las regiones de la selva tropical de África Central y Occidental, caracterizado antes del 2022 por una transmisión prácticamente zoonótica en la mayoría de los casos. También este virus tiene dos clados, esto es clave para entender lo que está pasando actualmente y los niveles de riesgo que tienen los diferentes países. Está el clado 1 y el clado 2. El clado 1A, este tradicional endémico africano. El clado 2B, que fue el que causó la emergencia anterior en el 2022, que se retiró como tal o se le quitó la etiqueta como tal en el 2023, que afectó a prácticamente todo el mundo. Y hoy en día aparece un nuevo clado, que es el 1B, y que está condicionando una nueva emergencia que vamos a revisar el día de hoy. Como les decía, pues el 2022 por primera vez se notificaron diversos brotes en países no endémicos. Prácticamente se regó por las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud y continúan presentándose casos prácticamente en una gran cantidad de países. Después que la enfermedad es una enfermedad emergente, como eso les decía, con la información que se está actualizando, que está evolucionando de manera constante, que hay cosas que todavía no sabemos, que hay cosas que habrá que esperar, que habrá que estudiar para poder actuar de manera correcta. Y la última característica es que es una ESPI. Este término que es la etiqueta más importante que le da la Organización Mundial de la Salud a un proceso sanitario, a una enfermedad, que significa enfermedad de salud pública de interés internacional. Vamos a ver por qué nos da esta etiqueta, porque ya es la segunda vez que en menos de 4 años ha ocurrido. Un poco de antecedentes, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, desde 1970 se descubrió y se describió en África esta enfermedad. Se había mantenido ahí. En el 2022, en mayo, pues varios países notifican casos donde la mpox no era endémica y empieza a aparecer de manera importante. En nuestro país, el 28 de mayo, con una persona que tenía un antecedente de viaje en Países Bajos, ¿no? En Holanda. Nosotros, en nuestro estado, nuestro primer caso, el 7 de junio del 2022, un primer caso que visitó Puerto Vallarta, y a partir de ahí empezamos a tener casos de diferentes latitudes y en diferentes municipios. Después, en julio del 22, la OMS declara que el brote multinacional de mpox constituye una ESPI por primera vez. El 26 de agosto se inicia con la notificación de los casos a través del SINAVE, con un sistema especial que sigue vigente. Y bueno, para mayo del 23 se declara el fin de la emergencia de mpox y hasta ahí vamos a revisar qué es lo que pasó en esta primera emergencia del 2022 y 2023 para poder entender las diferencias que hay con el actual brote. Bueno, primero mencionarles que desde el 1 de enero del 2022 hasta la fecha de este informe, que fue 6 de junio del 2023, cuando ya prácticamente se había cerrado esta emergencia, había 111 países afectados o con casos reportados.
como les decía, prácticamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, con un total de 87,000 casos y 141 defunciones. Estas gráficas que ven abajo son importantes. La primera de ellas, en esta gráfica de barras, vemos cómo, si bien es cierto que la parte endémica era en África, pero vean el número de casos con los que se quedó el continente africano, que nos marca ahí 1,585. Y después Europa con 25,000 casos y América con 59,000 casos. Estos dos continentes prácticamente fueron los que tuvieron la mayor carga de enfermedad. La segunda gráfica, este histograma que ven de este lado, bueno, ahí también es indicativo de cómo Europa empezó con la mayoría de los casos que se representa con estas franjas rojas y posteriormente se suma a América y que fue prácticamente quien llevó la mayoría de los casos, como pueden ver a continuación. Cuestiones importantes, muy características de esta ESPI del 2022-23, que prácticamente el principal mecanismo de transmisión era por medio del contacto y entre ellos el encuentro sexual, ¿no? Por otro lado, persona a persona, otras situaciones, también por ahí tenemos personal sanitario infectado, que fue mínimo, pero sí tuvimos casos. La enfermedad se caracterizó con una letalidad desde 0,1 hasta 3 o 4% en algunas situaciones muy específicas y con un R0 de 0,5 a 1, prácticamente estaba infectando 1 a 1 según este número, ¿no? En nuestro continente, bueno, los principales países que notificaron casos, pues Estados Unidos con 30,000, Brasil 10,000, después venimos países como Colombia, México, Perú con alrededor de 4,000 casos cada uno. Y por acá pueden ver la gráfica. Esta gráfica es importante para entender algunas de las cuestiones que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta gráfica nos muestra cómo en el 2022, como pueden ver, está la mayoría de los casos que siguieron apareciendo en el 2023, pero con una incidencia mucho menor, por eso es que se da el cese de esta emergencia. Y posteriormente, ahora en el 2024, vean, sí seguimos teniendo casos, no hemos dejado de tener casos los países de nuestro continente y tampoco en Europa y en la mayoría de los países donde se presentaron casos, pero es evidente que la incidencia de casos disminuyó de manera muy, muy importante como pueden ver en este gráfico. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en nuestro país se notificaron 6,864 casos probables, de los cuales se confirmaron 4,021 y 29 defunciones para este corte que les mencionaba, que es de junio, de a finales de mayo prácticamente. En cuanto a los estados que presentaron más casos, pues bueno, la Ciudad de México con 2,081, después nosotros, el estado de Jalisco con 405 y el Quintana Roo 247, Yucatán 169, por ahí también el estado de México con 366, que prácticamente es donde se presentaron la mayoría de los casos. La gráfica que ven acá abajo, como pueden ver, se ve cómo empezó este brote prácticamente en la semana 27, 28 de manera importante, tomando su máximo pico en la semana 36 y 37 del 2022 y cómo se mantuvo prácticamente durante el 2023 y fue disminuyendo el número de casos paulatinamente. Los casos, perdón, el grupo de edad con mayor afectación pues era de 30 a 34 años y de ahí hacia sus costados, ¿no? Personas jóvenes, adultos jóvenes, prácticamente es donde se concentró la mayoría de los casos. Otra característica importante fue, como les decía, el mecanismo de transmisión, encuentros sexuales y la mayoría se presentó entre hombres que tenían sexo con otros hombres y en personas que se declararon gays. Sin embargo, es importante mencionar que encontramos casos prácticamente en todas estas características, tanto en edades, desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, y también encontramos casos en heterosexuales, en bisexuales, en prácticamente cualquier orientación sexual, ¿no? Los principales signos y síntomas que se reportaron, pues bueno, a nivel nacional fue el exantema, obviamente, que era el dato pivote, nuestra definición operacional, fiebre con el 72%, cefalea en el 62% de los casos, a igual que linfadenopatías, que también es un signo importante para hacer el diagnóstico diferencial. Otra cuestión que caracterizó este primer brote es que muchos de los pacientes con el diagnóstico tenían comorbilidades
la mayoría de transmisión sexual, ¿no? Como pueden ver aquí, el VIH con el 57% de los casos, por ahí sífilis 4,5%, que muy probablemente haya habido un subregistro o un subdiagnóstico de estas enfermedades, por lo que es importante que cada vez que sospechemos de una enfermedad por mPOTS, hagamos las pruebas que tengamos a la mano, que completemos el protocolo diagnóstico y atendamos de manera integral a los pacientes. Esto es lo que pasó en nuestro estado. Como ya les decía, bueno, 405 casos fueron los que se confirmaron con 2 defunciones, las cuales fueron dictaminadas por un comité especial nacional de expertos para este propósito. Y como pueden ver, la curva epidémica que ven abajo parece una calca o una copia de lo que vimos a nivel nacional. Prácticamente se comportó de la misma forma. ¿Dónde encontramos la mayoría de los casos? Bueno, en la gráfica de arriba está por regiones sanitarias. La mayoría de los casos pues, fue en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? En Guadalajara específicamente, en Zapopan tuvimos un porcentaje también importante, así como Tlaquepaque y Tonalá, además de Puerto Vallarta, obviamente, que también tuvimos un número importante. Aquí está abajo, por grupo de edad, cuáles fueron los grupos más afectados. Otra vez, personas adultos jóvenes, adultos desde los prácticamente 20 años a los 45 fueron la mayoría de los casos. Los síntomas que se presentaron igual que lo que pasó a nivel nacional, otra vez con el exantema como dato pivote, fiebre, cefalea, linfadenopatía, mialgias, astenia. Y aquí algunas otras características para que nos demos cuenta de la situación de este primer brote del 22-23, que tenía una media de edad de 33 años, que prácticamente es lo que se presentó en todo el mundo, una media entre 30 y 36 años. El 81% en nuestro estado se declararon hombres que tenían sexo con hombres, el 53% tenían VIH, el 98% es hombres, esto es importante, solo un pequeño, muy, muy pequeño porcentaje fue mujeres, y los principales síntomas, pues bueno, ya los acabamos de mencionar. Bueno, esto es lo que se vivió en el brote 22-23. Sin embargo, pues, ¿por qué estamos de nuevo en esta situación de ESPI, no? Bueno, mencionarles que el 14 de agosto del año en curso, el director general de la OMS, el doctor Tedros, declara que el mPOTS vuelve a ser una emergencia de salud pública de importancia internacional, una ESPI, por estas 4 situaciones que pueden ver a continuación. Primero, hubo un incremento de casos en la República Democrática del Congo. Ahorita vamos a desglosar cada uno de estos puntos de manera más específica, pero bueno, hubo muchos, muchos casos en la República Democrática del Congo. Aparición en nuevos países africanos donde no se habían reportado casos de manera histórica. Además, la aparición y rápida propagación de la nueva cepa del virus del clado 1B, como ya les había mencionado, y la posibilidad de que este virus se siga propagando dentro de África y fuera del continente. Vamos a ver algunas características. Esta es la primera, como les decía. Si recuerdan, los casos que fueron en África durante el 2022-2023 fueron muy pocos, fue el tercer continente más afectado, pero ven lo que está pasando desde prácticamente septiembre del año pasado hasta esta fecha que se declara la ESPI. Ya iban 15,000 casos solamente en la República Democrática del Congo, con una tasa de mortalidad del 3,6, que apuntaba o parecía o parece que puede ser más alta que al menos el clado con el que nos enfrentamos en el 2022, que es el 2B. Eso pasaba el 14 de agosto. Actualmente, hoy, a mediados de septiembre, ya en la República Democrática del Congo ya reporta 25,757 casos con 86 defunciones. ¿Qué quiere decir? Que pues, sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando el número de casos y de manera rápida se reporta un incremento del 15% en relación de los casos de julio al mes de agosto. El segundo punto era que estaban apareciendo casos en nuevos países africanos, principalmente estos que pueden ver aquí. Burundi, Ruanda, Uganda y Kenia prácticamente son los que tienen este nuevo clado y que no habían presentado casos de manera histórica y hoy los están presentando, y sobre todo Burundi está teniendo una cantidad de casos muy, muy importantes. Otro de los casos pues es la aparición, como les decía, de este clado 1B, que al parecer pudiera tener una tasa de letalidad más alta. Y algo también importante es que los mecanismos de transmisión
van más por la cuestión de contacto sexual, que en África, si bien es cierto que sí existía, pero no era tan fuerte, y hoy en día está siendo el principal mecanismo de transmisión, y ha hecho que se extienda mucho más rápido este nuevo clado, que todavía hay muchísimas cosas que tenemos que aprender de él, ver si es específico o idiosincrático para la población de África, o tendrá una facilidad para dispersarse prácticamente por todo el mundo. La otra parte es, y quizá lo más urgente en este mundo globalizado, la posibilidad de que siga propagándose dentro de África, y no solo eso, sino fuera del continente. Y eso se decía en el 14 de agosto. Sin embargo, como seguramente han escuchado, ya se han reportado casos de este nuevo clado fuera de África. En específico en Tailandia y en Suecia, casos importados, personas que viajaron a estos países afectados en África y después desarrollaron la enfermedad acá. Y apenas este fin de semana se declara un nuevo caso en Marruecos, que como ustedes saben está en el norte de África, colindando con España, con la península ibérica, y que pudiera por ahí tener una cuestión geográfica que tenemos que estar vigilando para ver si no se desatan por ahí más casos. Entonces, insisto, actualmente son los países africanos que ya hemos mencionado que tienen estos casos, más Suecia, Tailandia y Marruecos, que todos estos son casos importados, que eso también es importante mencionarlo, y que no se ha reportado o documentado una transmisión de persona a persona acá en estos países donde se encontraron estos casos. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud menciona que hay diferentes niveles de riesgo dependiendo de los países, ¿no? De las situaciones epidemiológicas y endémicas en relación a la enfermedad de los diferentes países, colocando a la República Democrática del Congo y los países vecinos que están desarrollando casos y no de como alto, ¿no? Las zonas endémicas de mpox que han sido históricas en la República Democrática del Congo, también un riesgo alto. Nigeria y países de África Occidental, Central y Oriental, donde el mpox ha sido endémico, es moderado para este nuevo clado, y para todos los países de África, el resto de ellos y del mundo, donde nos encontramos nosotros, México, nos colocan con un nivel de riesgo moderado. Vamos a ver, bueno, la situación general, lo que ha pasado desde el 2022 hasta, hasta fechas muy recientes, hasta finales de agosto. Vemos que se han confirmado en el mundo 106.310 casos, con 234 defunciones, y 123 países han reportado casos. Aquí vean esta gráfica que les muestro. Es importante ver algo que ya les mencionaba, cómo América y Europa mantuvieron el mayor número de casos durante el 2022, y que posteriormente disminuyó prácticamente a nivel mundial y que está reapareciendo, pero básicamente de manera importante en África. Importante también mencionar, ya se los decía, no hemos dejado de tener casos, eso sí, muy pocos, pero vemos cómo en África se está agudizando un poquito la situación, o mucho la situación más bien. De su lado derecho pueden ver el top 10 de los países con más casos desde el 2022, donde estamos nosotros ahí, Estados Unidos con el mayor número de casos reportados, después Brasil, España, la República Democrática del Congo, que está escalando de manera rápida, Francia, Colombia, México, insisto, Reino Unido, Perú y Alemania. Todos estos datos son sacados de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro continente, bueno, se han lanzado diferentes alertas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Como pueden ver en el mapa, los países con más casos ya los mencionamos: Estados Unidos, Brasil, después México, Colombia, Perú. Y esta gráfica que ya se las había colocado, solamente para recalcar que en nuestro continente no hemos dejado de tener casos, pero disminuyeron de manera muy, muy importante. ¿Qué ha pasado en nuestro país a raíz de esta nueva declaratoria de emergencia? Bueno, se emitió un aviso epidemiológico el mismo 14 de agosto, donde todo el personal sanitario debe de conocerlo. Debemos de tener nuestras áreas de trabajo para saber qué hacer cuando tengamos un caso, ¿no? Que se los van a platicar
tema del sistema de vigilancia de MPOTS en específico, las definiciones operacionales, qué muestras debemos de tomar, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se emitió un aviso preventivo de viaje de MPOTS para los países donde están presentándose casos con un nivel 2 o bajo en ese momento, en agosto también, el 14 de agosto. Esto es lo que ha pasado en los últimos, bueno, en los 3 años donde se han presentado casos. Como pueden ver, la mayoría de los casos en el 2022, donde se confirmaron 3.769. En el 2023, 312, disminuyó a menos del 10% de los casos que se han reportado en el 23. Y actualmente 77 casos, esto hasta la semana 36. Defunciones también, 21 en el 2022, 23 13 en el 2023 y solamente una defunción en el 2024. Ahí pueden ver las tasas de letalidad, que el primero fue de 0.6, después 4.1 y actualmente de 1.2, que por ahí habrá que revisar y leer ahora sí que entre líneas estas tasas de letalidad, con una tasa de letalidad general de 0.8. Acá en la tabla pueden ver los estados con más casos, otra vez obviamente la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Quintana Roo. Esto, insisto, reuniendo desde el 2022 hasta el 2024. En este de lado, la curva epidémica a nivel nacional, que es un reflejo de lo que pasó en nuestro continente también. Pueden ver la mayoría de los casos se presentan prácticamente en el 2022 y han ido disminuyendo sin dejar de tener casos también ahora en el 2024. Es importante mencionar que todos estos casos son todos del clado 2B con la caracterización que mencionamos al principio. Aquí está lo que está pasando actualmente en el 2024. Eh, ya les mencionaba, son 77 casos. Los 5 principales estados que han mostrado casos o han reportado casos, la Ciudad de México con 42, Quintana Roo 9, Baja California Sur 7, después el estado de Jalisco y el estado de Veracruz con 3. Actualmente, como pueden ver, pues somos el cuarto lugar con un 3.9% de los casos en este año. Y la distribución por sexo, pues sigue manteniendo una alta incidencia en el sexo masculino con el 90%. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestro estado. Bueno, aquí están, son 688 los casos que se han notificado en nuestro sistema especial de vigilancia epidemiológica, de los cuales ya se han descartado 274 y 413 se han confirmado en estos 3 años. Ahí pueden ver la gráfica, prácticamente más del 90% son del 2022. Y en el 2024, que ese es el recuadro que pueden ver abajo con un verde más claro, se han notificado 35 casos, se han confirmado 3, se han descartado 31 y por ahí todavía está uno en estudio. Actualmente no tenemos casos activos ni hospitalizados y tampoco se han presentado defunciones en este 2024. Otra cosa importante, como ya les mencionaba, todos son del clado 2 de este que se presentó en el 2022. No hemos tenido ningún caso hasta el momento del clado 1, que es el que está generando la emergencia prácticamente en este 2024. Muy importante en lo que está en el recuadro, que dice que no se han confirmado casos posteriores a la declaratoria de MPOTS como ESPI en el 2024 en nuestro estado. Aquí pueden ver la gráfica estatal, esta curva epidémica, cómo se ha comportado. Ahí marco cuándo inició la primera ESPI en el 2022, cuándo terminó y por qué terminó. Es evidentemente que los casos dejaron de presentarse y que seguimos teniendo casos también en el 23 y en el 24 muy pocos. Sin embargo, también destacar esta última elevación en la semana 33, 36, donde se han notificado una serie de casos probables y que se han descartado hasta el momento todos, pero es muy importante que los estemos notificando, que los estemos estudiando para asegurarnos si está circulando o no el virus y estar atentos para poder descartar cualquier situación. Por otro lado, acá pueden ver los grupos de edad afectados, como ya les había mencionado, prácticamente son los mismos que se han reportado a nivel nacional y a nivel mundial, y el sexo masculino con el 98% de los casos también en el estado de Jalisco. Los puntos claves a destacar de esta situación epidemiológica,
Bueno, primero, el primer mensaje es que mPOTS actualmente es una ESPI declarado por la Organización Mundial de la Salud, que tiene características obviamente comunes a la ESPI del 2022, puesto que es la misma enfermedad. Sin embargo, tiene características epidemiológicas diferentes hasta donde sabemos y habrá que estar atentos, ¿no? Segundo punto clave, bueno, pues que nuestro país y en el estado no ha dejado de haber casos desde el 2022, con una disminución muy, muy importante del 22 hacia el 23 y todavía mayor la disminución de casos del 23 al 22. Otra situación clave es que el nivel de riesgo actual para México es moderado eh, y también para nuestro estado, pero habrá que estar muy atentos, habrá que estar haciendo la vigilancia correspondiente para ver si esto cambia o no. Después al tratarse de una enfermedad emergente, habrá que estar atento con la información que se vaya generando tanto a nivel internacional, nacional y local, porque esto va evolucionando de una manera frecuente, de una manera rápida, y habrá que estarnos actualizando todo el personal de salud para poder atender identificar los casos y en caso de que presenten brotes, pues poderlos atender de manera oportuna. Y por último, bueno, mencionarles que con lo que se vivió en el 2022, eh, ya contamos y desde ese año se cuenta con mecanismos de vigilancia epidemiológica y laboratorial, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para identificar cambios de esta situación y poder hacer los cambios necesarios o las acciones que correspondan a nuestro país y a nuestro estado. Eh, Básicamente esta es la situación que estamos viviendo actualmente. Insisto, va a ir evolucionando, habrá que estar atentos y si cabe en algún punto en el curso alguna actualización de la situación epidemiológica, pues por acá nos estaremos seguramente viendo de nueva cuenta. Ya nada más para terminar, bueno, eh, por ahí mencionan que los jinetes estos del apocalipsis y demás, que se mencionaba que pues obviamente eran estos causantes de penurias y de grandes mortalidades a lo largo de la historia para la humanidad, entre ellos la guerra, el hambre o las hambrunas, la muerte per se, la peste, todas estas epidemias. Y actualmente se suma una muy importante que es la desinformación, ¿no? En este mundo vertiginoso, digital, con el acceso a redes que tenemos prácticamente todas las personas, habrá que ser muy responsables con la información que manejemos, con la información que estemos utilizando también para la atención de estos pacientes. Entonces, nada más invitarlos, perdón, a que sigan los canales oficiales de tanto nacionales como estatales de la situación en relación a este brote para poder tomar las acciones correspondientes. Es un placer, espero que haya sido de utilidad el tema. Aquí están mis datos de contacto. Quedo a sus órdenes y cualquier situación, pues aquí nos pueden contactar. Hasta luego, muy buen día.